Esta señal. Muy bien, comenzamos, lo decimos, acaba de hablar el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Bienvenido Santi, bienvenida Lucía, programa súper especial. Todas las preguntas que ustedes tienen las tenemos nosotros también. Vamos a ir entre todos construyendo las respuestas. Es importante saber, hoy por hoy es importante saber, tener la mayor cantidad de certezas posibles. Un infectólogo de los más prestigiosos que hay, el ex ministro de Salud y Diego Santilli, parte de la mesa de decisiones de estas medidas gubernamentales apoyadas por todo el arco político, todos los gobernadores, toda la oposición, todo el Poder Ejecutivo detrás de estas medidas que a partir de hoy a las 0 horas o de mañana a las 0 horas, como ustedes quieran, pero en apenas unos minutos nada más, te va a cambiar la vida y nos va a cambiar la vida a todos por los próximos por lo menos 10 días. Por lo menos 10 días porque esto se puede ir modificando. Decíamos, y es muy importante, y es lo que vamos a tratar de contarte en este programa. Faltan los detalles, falta quién puede y quién no puede. ¿Qué se puede hacer? ¿Cuándo y de qué manera? Vamos a tratar de construirlo entre todos y respondértelo, pero en líneas generales, y para que todos lo entendamos, con prudencia, con responsabilidad y con calma, la regla general es: quédate en tu casa. Está prohibido salir. Es una cuarentena. ¿Hay excepciones? Por supuesto que las hay. Hay excepciones con la comida, hay excepciones con la salud, hay excepciones con algunos trabajos, como es el caso de los medios de comunicación y los médicos, naturalmente. Hay excepciones con las estaciones de servicio. Hay varios tipos de excepcionalidades que van a ir apareciendo y se van a ir concretando con el correr de las horas. Pero lo importante es que no hay que salir, que hay que cumplir, ya no por buena voluntad, sino porque lo exige la ley. Si te vas de tu casa y no estás dentro de las excepciones, estás cometiendo un delito. Estás poniendo en riesgo a toda la sociedad y es eso lo que hoy quedó claro del mensaje del presidente de la Nación, Alberto Fernández. Insisto, muchas preguntas. Diego Santilli, buenas noches. Buenas noches, Diego. Ustedes por parte de la ciudad están, siendo parte de esta mesa de decisiones. Estaba Horacio Rodríguez Larreta ahí al lado del presidente en las definiciones. ¿Qué nos podés contar de lo que ya saben ustedes, de estos detalles, de lo que se puede y lo que no se puede? ¿Cómo va a ser el día de mañana? Hay muchas dudas. La gente quiere saber cómo va a ser el día de mañana. Recién terminó de hablar el presidente, hablé con la ministra Sabina Frederick, hablé con Sergio Berni. Empezamos a diagramar algo que nosotros hoy por la tarde estábamos preparándonos para lo que fuera el sábado, porque se decía que podía ser el sábado a las 0 horas. O en el día de hoy reunimos a toda la plana en la ciudad de Buenos Aires, policía, emergencias, bomberos, seguridad, todo el sistema, preparándonos para lo que tenemos que hacer, que es, de alguna manera, aislarnos, cuidarnos y cuidar al otro. Entonces, para eso, la policía va a desplegar un operativo especial ahora a las 0 horas y sobre todo en los horarios del amanecer o antes del amanecer, para desalentar la circulación, evitar la circulación y tratar de hacerle entender a la gente que por lo que tenemos hasta ahora, que no tenemos el decreto, es aquel que tenga que ir a hacer una compra, aquel que tenga que ir a trabajar para evitar el desabastecimiento, me refiero al trabajador de la alimentación, trabajador de estaciones de servicios, médicos, enfermeras, nuestros policías. El 80% de la fuerza de la Ciudad de Buenos Aires vive en la provincia y para venir a trabajar viene desde la provincia de Buenos Aires. Entonces, toda esa logística es la que estamos desplegando ahora y pedirle a la gente que cumplamos, porque hoy lo habrán visto a la mañana en la estación de Constitución, donde tuvimos que organizar las filas. Al principio era ese fue uno de los motivos, ese fue uno de los motivos por los cuales Alberto Fernández se decidió a que fuera hoy, o sea, mañana a las 12 de la noche y no el sábado. Claro, quiero aclarar esto porque es súper importante. Perdón, Diego. Cuando viste que este tema de las 0 horas siempre complica, es ahora, en un ratito. Es ahora. O sea, ahora, cuando se cumplan las 12, termina este programa a las 11. Una hora más y arranca la cuarentena. Tengamos todo claro eso también porque en el mensaje había también ciertas dudas. No. En 2 horas arranca. También tengamos en cuenta que hay gente que ha ido a trabajar de noche. Claro. Y llega con la noticia ahora. Entonces, también nosotros vamos a estar desplegados para a esa persona que tiene que volver a su casa porque tiene una jornada nocturna, ayudarla a que vuelva en paz, en tranquilidad. Mucha responsabilidad de cada uno de nosotros. Entender que, los médicos saben más que uno, pero entender claramente que lo que está tratando de hacer todos los gobiernos y el presidente de la Nación en este discurso que ha dado es
evitar que siga extendiéndose el virus. Santilli, en lo práctico, ¿cómo se va a controlar a la gente que sí, por ejemplo, mañana esté circulando? ¿Qué se le va a preguntar? ¿Cómo va a poder corroborar la gente que esa salida que está haciendo está dentro de las exceptuadas por el gobierno? Bueno, lo dijo el presidente de alguna manera y algo lo hicimos nosotros hoy en la reunión que tuvimos a las 6 de la tarde con todas las fuerzas. Es plantearle a la gente por qué está en la calle. Voy al supermercado, un supermercado de proximidad, un almacén de proximidad, es una cosa. Un trabajador que va al almacén, porque para abrir ese almacén tiene que haber alguien que atienda. Entonces, un trabajador que va a la farmacia. Entonces, eso es lo que va a hacer la policía, acercarse, aproximarse. Obviamente, la primera etapa también es evitar los grandes nudos de concentración de transporte, que ahí sí va a tener una posición un poquito más fuerte. Necesitamos entender que el programa de hoy y los programas que estamos haciendo durante todos estos días tienen básicamente dos objetivos fundamentales. Llevar toda la información correcta que tengamos disponible y llevar toda la calma posible también. Quiero que me ayudes en un punto a llevar calma, Diego, y después, por supuesto, los especialistas en lo médico, en lo sanitario, también van a colaborar con esto de estar atentos, prestar atención, tener cuidado, pero manteniendo la calma. Calmemos a la gente, Diego, por favor, con respecto al tema de los alimentos. Hoy había mucha gente haciendo cola en los supermercados, gente que ayer se quedó en su casa cumpliendo, pero que hoy dijo, tengo que salir desesperado porque me voy a quedar sin comida. ¿Podemos garantizar el abastecimiento? Absolutamente. Fue claro el presidente, me parece, en ese punto. Que la industria alimenticia, que el supermercado, el almacén, todo lo que tiene que ver con la logística del abastecimiento va a seguir funcionando. Y nosotros lo tenemos que garantizar, con lo cual no hace falta salir corriendo a comprar nada porque lo vas a tener a disposición. Importantísimo. Entonces, es importantísimo. Y vuelvo a apelar a algo que vos dijiste, Diego. Apelemos a la conducta individual de cada uno de nosotros. Absolutamente. A este enemigo invisible, como se lo describió, la única manera de combatirlo o de aminorar este crecimiento o expansión es si todos nosotros nos concientizamos y actuamos conjuntamente. Es decir, quedémonos en casa, no salgamos. Obviamente hay algunos como nosotros que tenemos tareas. Yo tengo que estar apoyando a mi fuerza de seguridad y emergencias en la calle o recorriendo los hospitales, como hicimos con Horacio, para ver el triage, por dónde tiene que entrar, cómo va a ser la emergentología, que esté todo el equipamiento, todo lo que estamos haciendo desde nosotros. Mi tarea es esa y apoyar también a algo que dijo el presidente y que la sociedad lo vio. Es a todos los médicos y enfermeras, pero también a todo el personal que acompaña, policías, emergencias, que va a estar uno a uno, cuerpo a cuerpo en la calle. Absolutamente. Tenemos un montón de preguntas. Igual que vos, del otro lado, trajimos a varios de los mejores, cada uno en su rubro, para tratar de respondértelas y que tengas toda la tranquilidad necesaria para transitar esta cuarentena en paz y como se debe. Vamos a ir rápidamente ahora en información urgente. Está Franco Mercuriali en la mesa de situación. Franco, contanos. Diego, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, la información tiene que ver con la cantidad de vuelos. Son 95 los vuelos que ya están trayendo argentinos a nuestro país. Vos sabés, Diego, que la preocupación de muchos familiares son los argentinos que quedaron varados, que se estiman en más de 10.000. Algunos están comenzando a volar. De hoy 19 al 25 de marzo hay en total 95 vuelos que ya la ANAC confirmó que van a llegar al país. Desde Brasil está San Pablo, Brasilia, Río de Janeiro. De Europa vienen de Marsella y de Bélgica. Y después tenemos vuelos también desde Bruselas y Santiago de Chile que están confirmados para esta semana. Todos tienen, cuando llegan a territorio argentino, que permanecer en cuarentena. Y otro dato, hay 10 líneas aéreas, 10 empresas distintas que van a traer a estos 95 vuelos. O sea, de aerolíneas argentinas son 10 vuelos de estos 95, el resto son otras 9 empresas, por ejemplo, Ethiopian, Latam, Gol, que van a estar volando desde todos estos destinos hacia nuestro país. Y muchos de ellos se van a llevar a extranjeros que están aquí en la Argentina esperando también regresar a su país. Va a haber más vuelos para los que preguntan desde otros destinos, pero estos son los confirmados del 19 al 25 de marzo, 95 vuelos trayendo argentinos a nuestro país. Excelente, Franco, muchísimas gracias. Por supuesto, Franco está ahí en la mesa de situación, ya saben ustedes, este lugar especial, con información de último momento permanentemente. Vos, Diego, me hacías señas de que querías agregar algo de esto que decía Franco. Es importante lo que decía Franco, porque el domingo pasado hubo turistas que se tenían que ir, o sea, volver a sus
sus Claro. países. Y ahí con la ministra de Seguridad, con la Dirección Nacional de Inmigración, el Ministerio de Interior, se armaron operativos especiales para trasladar a esas personas hasta Ezeiza y que tomaran el vuelo, evitando cualquier tipo de contaminación o limitando la contaminación de alguna manera. Todo eso se programó durante esta semana y se llevó a cabo adelante. Lo mismo es importante para el regreso, porque todas esas personas que vuelven tienen que estar en cuarentena, Entonces todo ese operativo es importante realizarlo y prepararlo. Muy bien, ahora vamos a hablar también en un instante sobre la famosa curva de contagio y de qué hay que esperar en estos días de cuarentena. Es súper importante también que estés atento a esta información que te vamos a dar, porque va a haber más casos. No nos asustemos, es lo lógico, es lo obvio. Va a ocurrir que en los próximos días, como está ocurriendo en todos los países, va a haber más casos. Es natural, no hay que preocuparse. No significa que la cuarentena no está funcionando, sino que es el recorrido normal de esta famosa curva de contagio. Ahora la vamos a charlar con los especialistas para que nos den la información concreta. Vamos a estar conversando en un rato también con una persona muy querida que ha venido también a este programa, que se llama Norma Morandini. Ella está en España en este momento, en cuarentena, y le dio positivo el test. Así que queremos escuchar cómo está siendo su experiencia, cómo lo está viviendo, cómo se está cuidando, y para que también nos anticipe un poco qué significa esto de estar con coronavirus, siendo un paciente positivo, transitando la cuarentena total en un país. Así que en un instante nada más, en apenas minutitos, vamos a conversar. Ahí la vemos a Norma. Aprovecho, le mando un abrazo enorme. Tengo un especial aprecio por ella, por su trayectoria, por su trabajo, por su don de gente. Así que aprovecho y le mando un beso enorme. Ahora vamos a conversar con ella. Pero tanto al infectólogo Polak como a Rubinstein, ex ministro también epidemiólogo, podemos también tranquilizar a la gente con esto de la curva de contagio. Dijo el presidente, tranquilos, va a haber más casos, esto no es para preocuparse. ¿De qué se trata todo esto? En primer lugar, está bien anticipar que sí, que va a haber mucho más casos. Yo diría que hay dos fuentes de amplificación de casos. La primera es que todavía hay cierto delay en los diagnósticos. Hay todavía centenares de personas que están en aislamiento, afortunadamente, y que, digamos, son casos sospechosos y que probablemente una buena proporción de ellos sean positivos para coronavirus. Hoy Fernán Quiroz comentó, digamos, que en la Ciudad de Buenos Aires es más o menos un 20%. Así es. O sea, 1 de cada 5. El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Y amigo. Y después tenemos otra fuente de amplificación, que son los casos que ya probablemente estén circulando, que están o en periodo de incubación o todavía o recién han comenzado o son muy poquitos sintomáticos, pero están infectados y, digamos, con diferentes gradaciones de transmisión de la enfermedad. Entonces es muy probable que por cada caso confirmado tengamos unos cuantos casos más que están dando vueltas. Eso no nos debe a nosotros asustar porque es la curva epidemiológica que existe en todos los países que están sufriendo el coronavirus. Bien, fundamental esto, perdón, simplemente una puntita porque hay que repetir todo, porque por ahí la gente está entrando a su casa, está escuchando otra cosa recién. ¿Van a aparecer más casos? Sí. ¿Es lo lógico? Sí. ¿Hay que alarmarse? No. ¿Por qué? Porque hay muchos que están pendientes del resultado, que seguramente darán positivos. Porque hay mucha gente que no sabe que está infectada, entonces entra en cuarentena ya infectada, entonces finalmente en algún momento van a dar positivos. Tranquilos, es lo normal. Un solo comentario más. ¿Qué es lo que debemos esperar de las medidas que se han tomado ahora? Bien. Nosotros no debemos esperar que haya una reducción del número de casos inmediata. Justamente porque, por un lado, hoy por hoy no tenemos el universo total de casos. Lo vamos a tener recién, ahí Fernando me va a ayudar, en 1 o 2 semanas. Vamos a conocer más o menos en dónde estamos parados. O sea que es muy probable que recién empecemos a ver si hay algún efecto de estas medidas en por lo menos 3 semanas. Ok. De hecho, en China... O sea, paciencia. De entrada, paciencia. Exacto. Y va a haber un aumento. dato, Diego. Sí. El gobierno espera el pico para el 15 de abril. Ok. Esa es la fecha que están manejando. Según Es bastante razonable. La realidad también es que en China, en Wuhan, el cierre de Wuhan se produjo el 23 de enero y la caída de la incidencia, que es la frecuencia de nuevos casos en Wuhan y en las ciudades aledañas, recién ocurrió en el día 12. Ahí recién empezó a bajar y ya estaba en una fase, estaba en crecimiento exponencial. ¿Cuánto puede incidir la cuestión climática ahora? Que nosotros ya estamos en un cambio, ¿no? de estación. Digamos, no existe una relación lineal entre la temperatura
y la incidencia de enfermedades virales respiratorias y de coronavirus. De hecho, muchas pandemias como la gripe A comenzaron en el hemisferio norte a contraestación. Existe sí, por supuesto en invierno está más en ambientes cerrados, peor ventilados. Si la temperatura tiene una fuerte influencia sobre lo que se llama la contagiosidad, que ese coeficiente de reproducción, yo diría que es poco relevante. Pero bueno, ahí tenemos al biólogo, que es el que Ahí viene conoce. Fernando con un montón de respuestas también. En pantalla están viendo ustedes acá, fíjate, justo abajo de la pantalla, cuánto falta para que entre en vigencia la cuarentena total. Es importante para despejar estas dudas de si las 0 horas son las 24, son las 23, es el sábado, es el viernes. Yo he perdido vuelos. Ahí por está, eso, por claro, ejemplo. exactamente. Siempre las 0 horas complica mucho. Entonces, dentro de 1 hora, 43 minutos, 40 segundos, comienza la cuarentena total en la República Argentina. Quiero anticipar una pregunta, si tiene respuesta Diego Santilli, en un rato la vamos a dar, pero es de la cantidad de preguntas que llegan, una de las que más llegan y es la siguiente. Los matrimonios que están separados, que están divorciados y que tienen días fijos de estar con sus hijos. A algunos le tocan lunes, martes, miércoles, otro le toca jueves, fin de semana. Lo sabrás, Diego, también es tu caso. Mucha gente está preguntando, ¿qué hacemos? ¿Vamos a tener que decidir? ¿Se quedan toda la cuarentena con uno, los chicos? ¿Se queda toda la cuarentena con otro? En Europa permitían en algunos países que si un padre tenía que llevarle a su hijo a la madre o una madre al padre, podía realizarse. Si tenemos la respuesta, Diego, en un ratito la damos porque es fundamental y mucha gente súper preocupada con este tema. Estamos trabajando para conocer la respuesta. Fernando Pollack, infectólogo, gracias por estar esta noche. Gracias por invitarme. Te digo la verdad, el otro día salí de Telenoche, me subí al auto, escuchaba Radio Mitre, estabas conversando con Fernández Díaz y le escribí y le digo, ¿quién es esa persona que está hablando? La quiero tener urgente el jueves en el programa, así que gracias por estar. ¿Qué necesitamos saber? Según tu criterio, ¿qué necesitamos saber ahora, a 1 hora 42 de la cuarentena? Lo primero que necesitamos saber es que el gobierno hizo exactamente lo que tenía que hacer. Hizo exactamente lo que hacía falta hacer, porque esta es la única manera que tiene un país occidental, un país como Argentina, de controlar algo que los orientales pueden controlar más fácil porque tienen sociedades más disciplinadas. Entonces, un país oriental por ahí puede desarrollar con tecnología y otras estrategias un control poblacional para bajar la incidencia de esto. La Argentina tiene como alternativa lo que hizo el presidente. Yo estoy triste, como estamos todos, por lo que está pasando, pero estoy contento de que se haya tomado esta medida. Eso primero. Lo segundo que yo quería remarcar es que, tal cual decía Adolfi, nadie debe esperar en los próximos días que se vea el éxito de la medida. Bien. Yo no estoy impresionado de que en Italia suban los muertos. Me atrevo a apostar que mañana va a ser peor. Porque todos los pacientes que se han ido contagiando en los últimos 14 días se van expresando uno por uno en los siguientes 14 días. Entonces, si uno para la pelota acá, hoy a los fines de la epidemia es 8, tal vez 6 de marzo. ¿Y estamos mejor en relación a las medidas que tomaron otros países? Estamos mucho mejor que estábamos sin estas medidas. Ninguno de nosotros es mago y sabe, porque esto es la primera vez que pasa, pero vamos a dar un dato positivo ya que estamos. Estamos parando la pelota con 3 muertos, Italia la paró con 680. Claro. Qué importante esto, ¿eh? Sí. Qué importante también para llevar tranquilidad. Gracias, Fernando. Los quiero seguir escuchando, pero van a entender ustedes, ¿no? Obviamente es un programa donde estamos todos haciéndonos señas entre todos. Queremos llevar la información más rápido posible. Nos está enviando nuestro colega Gonzalo Asís, que está trabajando allí en la Quinta de Olivos, justamente donde acaba de terminar hace un ratito el anuncio del presidente de la Nación. Y atención, porque tenemos ya algunas definiciones de las preguntas que vienen surgiendo. Les voy a leer ahora, son varios puntos, lo vamos a leer así en vivo. Parte del decreto. Parte del decreto presidencial que ya está circulando, ya fue aportado a algunos periodistas. Si podemos, le digo a la producción, vayamos poniendo en alguna placa o en el grafo, en el zócalo de abajo, vayamos poniendo, perfecto, estas especificaciones que acaban de llegar, esto es de último momento, son por ahora, leo ahí, 24 excepciones que tenemos ya confirmadas del decreto presidencial a 1 hora 39 de que esto se haga efectivo. La mayoría de las dudas empiezan a responderse de esta manera. Dice la parte del decreto que acaba de llegar, y esto es oficial, se lo repartieron a los periodistas que estaban allí en la Quinta de Olivos luego de la conferencia de prensa. Del 20 al 31 de marzo, esto ya lo sabíamos, pero es importante aclararlo,
dentro de 1 hora 39 comienza. Las personas deberán permanecer en su residencia habitual o en la residencia en que se encuentren hoy a la medianoche. Me acaba de escribir un amigo, me dice, estoy en lo de mi novia, ¿qué hago? Bueno, primera cuestión del decreto. Las personas deberán permanecer en su residencia habitual o en la residencia en que se encuentren hoy a la medianoche. Se prohíbe la libre circulación. Esto significa que habrá controles en rutas y espacios públicos. Diego, te agrego un datito ahí y lo que hay que tener en cuenta son los artículos que utiliza este decreto respecto a la penalización para las personas. Son delitos del Código Penal que se van a aplicar al menos 2 artículos con penas que van de 6 meses a 2 años y multas aplicadas para aquellos que no cumplan con lo que dice este decreto. Y el presidente lo dijo, vamos a ser inflexibles y todas las fuerzas federales van a estar volcadas a las calles para controlar que lo que diga este decreto se cumpla. Muy bien, hay un montón de cosas que tenemos que seguir comentando. Gracias, Lu. El aislamiento solo permite, atención con esto, desplazamientos mínimos e indispensables. Te estamos explicando el decreto de Alberto Fernández. El aislamiento solo permite desplazamientos mínimos e indispensables. Supermercados, farmacias, ferretería, efectivamente, como mencionó el presidente de la Nación, veterinaria, otra gran cantidad de preguntas con respecto a las veterinarias, y comercio de proximidad. Atención, esto que acabo de leer está permitido. El aislamiento solo permite lo mínimo indispensable. ¿Qué significa mínimo indispensable? Escuchen bien porque sé que todos tenemos la misma duda. Supermercados, farmacias, ferreterías, veterinarias y comercios de proximidad. ¿Quiénes están exceptuados del aislamiento? ¿Quiénes no deben cumplir con este aislamiento? El personal de salud, de seguridad, de defensa, de migraciones, bomberos, autoridades superiores del Estado, la justicia con el mínimo que tiene trabajando y los diplomáticos. Personas que asistan a otras personas, comedores escolares, comunitarios y merenderos, los servicios de comunicación audiovisual, nuestro caso, industrias de alimentación, limpieza, medicamentos, producción agropecuaria, lavandería, petróleo, obra pública y también transporte público urbano, larga distancia y cabotaje no, por supuesto, para viajar, para hacer turismo, para ir a la costa no, sino el transporte público urbano con los regímenes que ya todos conocemos, especiales y particulares, la recolección de residuos, los servicios públicos básicos, el transporte de carga, las estaciones de servicio, los servicios postales y los cajeros automáticos. Esto es lo que sí va a funcionar, es lo que acabo de leer. Lo vas a tener que justificar, digo. Si la policía te para, salís de tu casa, vas al comercio a la vuelta de tu casa, te van a frenar y te van a preguntar, señor, ¿dónde vive? ¿A dónde va? Lo tenés que justificar. Si no, te llevan preso. Ahora analizamos estas excepciones y las vamos a repetir porque es lo que más están preguntando ustedes en su casa, pero quiero saludar a Norma Morandini. Ella está en España, es una querida periodista, legisladora, por supuesto, con una gran trayectoria. Nos estaba escuchando, la estamos viendo allí desde España. Norma, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Diego. Primero que yo estoy en cuarentena, he tenido síntomas de fiebre, pero no me he hecho la prueba y por suerte ya no tengo hoy fiebre. Los escucho. Qué buena noticia, qué buena noticia. Sobre todo, bueno, yo decidí hacer la cuarentena en España y no salir corriendo a Argentina porque había estado con personas en la marcha del 8 de marzo, claro, que yo me imagino que al gobierno le faltó coraje para prohibirla. Pónganse ustedes en esta idea de los costos políticos que se usa siempre tanto en la política. ¿Quién se hubiera animado a que no se haga la marcha? Pero con las personas con las que yo estuve, hubo varias con síntomas. De modo que yo me quedé, estoy en total aislamiento y me gustaría transmitir, porque los escucho y como llevo varios días y escucho lo que pasa cambiemos, acá. Perdón, Norma, cambiemos el graf, porque no es el correcto. Continúa, Norma, por favor. Sí, sobre todo en España, más que decir
que nos van a esperar con el Código Penal en la mano y la policía y que se denuncie. Se apela a la solidaridad, se apela a la responsabilidad individual, se apela a lo mejor que tiene el ser humano. Yo en estos días he vuelto a leer, como muchos, La Plaga, esa obra de Camus, que el médico dice: las plagas se combaten con decencia. Y la decencia, ¿qué es hoy? Es no mentir, que los gobernantes se subordinen a los expertos médicos, que respetemos al otro. Los argentinos tenemos una gran oportunidad de salir de esto mejores. Estamos todos en riesgo. Entonces las medidas que parecen drásticas es para que el virus no se propague. En el caso mío, es decir, ¿cómo pasa en España? Hay un comité sanitario, uno se comunica por teléfono y todo el tiempo piden de que uno desista de ir a los hospitales si no está con síntomas graves, que es lo que pasó conmigo. Tuve fiebre, pero por suerte ya hoy nos alegramos mucho, Norma. Tengo yo también, por supuesto, imagínense cómo... Y además que tengo en España a mi hijo, que es el que me asiste y me acerca la comida, pero estoy totalmente aislada, como está aislada el resto de España, con un gran acatamiento, con una gran disciplina social. No faltan los casos de los irresponsables, pero son los menos. Yo creo que este es un momento de apelar a lo mejor del ser humano. Los expertos nos dicen distancia social, y yo, si me permiten, corrijo, distancia física, pero no distancia social. Totalmente. Hoy necesitamos de la solidaridad, hoy necesitamos ayudar a los que están solos. Lo que hay que repetir, lavarse las manos, toser poniendo el codo, tapándose la boca, los barbijos para los sanitaristas, reconocer toda la gente que está trabajando en el sistema de salud. Esto va a poner a prueba lo que somos, lo que hemos sabido conseguir, y la verdad que yo tengo la esperanza de que podamos de esto salir fortalecidos, con una autoestima menos odiosa, que estamos siempre amenazándonos con el futuro o con el pasado que no pasa, y hoy nos ha atropellado el presente. Dejar la primera persona de lado, hablar en el nosotros, que la política no caiga siquiera en la tentación de hacer de esto algún rédito político, porque es un nosotros colectivo y que apela a nuestra responsabilidad individual. Normal. Así que desde esta España en cuarentena, bueno, hay que ser creativo, hay que leer, hay cursos, ahí ofrecen mil y una cosas para que este tiempo de confinamiento sea menos... Y me quedo con eso, que sea simplemente eso, una cuarentena nomás. Nos alegramos muchísimo, la información que había llegado acá era otra. Nos alegramos mucho de que estés bien. En España es súper tarde y acá tenemos información de último momento, porque vamos a ir a repasar ya los detalles de las medidas. Beso enorme y gracias, gracias por este contacto con nosotros. Bueno, ahí estábamos leyendo tanto Adolfo Fernando como Diego Santilli. Información urgente que tenemos en este momento. Tenemos esta información urgente que tiene que ver con el decreto de necesidad y urgencia de Alberto Fernández. Este es el decreto, esta es la decisión ya con todos los detalles, con toda la información concreta de lo que a partir de mañana, cuando comience el día de mañana, en prácticamente 1 hora y media, va a cambiar nuestra vida y va a cambiar de esta manera. Atención, vamos a repasar y aquí los especialistas, cada uno nos va a ir contando, si quiere aportar a cada una de estas excepciones, por supuesto, lo que quieran. Vamos a repasar las excepciones. A ver, esta gente tiene excepción, no rige la cuarentena para personal de salud, fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, actividad migratoria, Servicio Meteorológico Nacional, bomberos y control de tráfico aéreo, autoridades superiores de gobierno, nacionales, provinciales, municipales, trabajadores del sector público nacional, personal de servicio de justicia de turno, personal diplomático,
personas que deben asistir a otras con discapacidad. Atención, esa gente sí tiene que seguir trabajando. Familiares que necesitan asistencia, personas mayores o a niños, niñas y adolescentes. Personas que deban atender alguna situación de fuerza mayor. Personas afectadas a la realización de servicios funerarios. Personas afectadas a la atención de comedores escolares, comunitarios y merenderos. Todo esto que estoy leyendo es gente que está exceptuada de esta cuarentena. Personal afectado a la obra pública, supermercados mayoristas y minoristas, comercios minoristas de proximidad, farmacias, ferreterías, veterinarias y provisión de garrafas. Voy a repetir este punto porque es la principal preocupación de todos. Mañana van a estar abiertos, a pesar de la cuarentena obligatoria que arranca en 1:28, supermercados mayoristas, supermercados minoristas, comercios minoristas de proximidad, farmacias, ferreterías, veterinarias y provisión de garrafa. Y también va a ir a trabajar el personal vinculado a industrias de la alimentación, su cadena de productiva e insumo, higiene personal, limpieza, equipamiento médico, vacunas y otros insumos sanitarios, actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización agropecuaria y de pesca, actividades de telecomunicaciones, actividades impostergables vinculadas al comercio exterior, recolección, transporte y tratamiento de residuos, mantenimiento de los servicios básicos, agua, electricidad, gas, comunicaciones, transporte público de pasajeros, transporte de mercaderías, petróleo y combustibles, reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de higiene, de limpieza y de otros insumos de necesidad. Todo esto sigue funcionando. Lo que estoy leyendo sigue funcionando. Servicios de lavandería, servicios postales y de distribución de paquetería, servicios esenciales de vigilancia, limpieza y guardia. Guardias mínimas que aseguren la operación y mantenimiento de yacimientos de petróleo y de gas. Plantas de tratamiento y refinación de petróleo y de gas. Transporte y distribución de energía eléctrica. Combustibles líquidos, petróleo y gas. Estaciones expendedoras de combustible y generadoras de energía eléctrica. Todo esto sigue funcionando. Casa de moneda, servicio de cajeros automáticos, transporte de caudales y toda aquella actividad que el Banco Central de la República Argentina disponga imprescindibles para garantizar el funcionamiento del sistema de pagos. Todo esto que acabo de leer son 24 puntos. Es difícil volver a leerlos completamente porque vieron que llevó un tiempo largo, pero algunos, los más importantes, los voy a ir reiterando. Todo esto, y sé que te estás sumando recién ahora al programa, todo esto va a seguir funcionando. Vuelvo a leer lo más importante y el análisis aquí de los expertos. Insisto, esto va a funcionar a pesar de la cuarentena. Personal de salud, fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, bomberos y servicio meteorológico y control de tránsito aéreo. No lo voy a leer completo, voy a leer lo más importante. Autoridades de gobierno, personal de los servicios de justicia, personal diplomático, personas que deben asistir a otros, ya sea con discapacidad o con familiares que necesitan asistencia, ya sea personas mayores o niñas, niños y adolescentes. Personas que deban atender una necesidad de fuerza mayor. Todo esto es lo que sí se puede hacer a pesar de la cuarentena. Personas afectadas a la realización de servicios funerarios. Personas afectadas a la atención de comedores escolares. Estos siguen trabajando. Personal que se desempeña en los medios de comunicación, como nosotros, seguimos trabajando a pesar de la cuarentena. Personal afectado a la obra pública. La gran pregunta, ¿qué va a estar abierto durante la cuarentena para poder comprar, para poder tener provisiones, para no quedarme sin comida? Atención, todo esto va a estar abierto. Supermercados mayoristas, supermercados minoristas, comercios minoristas de proximidad, farmacias, ferreterías, veterinarias y provisión de garrafas. Y toda la industria de la alimentación, desde su cadena
de productiva, desde que se planta la materia prima hasta que se vende en el supermercado, va a seguir funcionando. Esto es lo más importante de lo que va a funcionar a partir de mañana. Diego, no sé si hay algo que quieras agregar desde lo político. Desde lo político me parece que la fuerza de lo colectivo es lo que va a hacer que superemos esta pandemia. Y tenemos que trabajar todos juntos. Lo que venimos haciendo desde que empezó el gobierno nacional, desde que empezó esta crisis, desde que empezó esta pandemia, nosotros venimos trabajando codo a codo con el gobierno nacional, con el gobierno de la provincia, intercambiando ideas, logística, propuestas. Es lo que tenemos que hacer. Adolfo Rubinstein, ¿qué se puede decir de esto que estamos conociendo ahora? En la misma línea, fundamentalmente, creo que acá es una cuestión de solidaridad, responsabilidad, conciencia. Me parece que más allá de lo que sea, digamos, la dinámica de la epidemia, esto depende muchísimo de nosotros, depende de que tomemos las medidas que hay que tomar, que cumplamos con las recomendaciones y con las normativas y que hagamos lo que tenemos que hacer. A mí me parece que es una excelente señal, honestamente lo digo, esto de ver al presidente haciéndose cargo junto a el jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, el jefe del gobernador de la provincia, el gobernador de Santa Fe y el gobernador de Jujuy, oficialismo y oposición. Me parece que más allá de la declamación del fin de la grieta, yo creo que estas son las cosas que verdaderamente después, porque son momentos críticos, tal vez podamos empezar a visualizar otro país. Fernando, mucha celebración también de que estés aquí, de lo que estás diciendo. Bueno, en base a estas excepciones, las vamos a repetir. Tal vez estás del otro lado y ya las dijiste 3 veces, Leuco, pero es importante porque hay gente que se está sumando. Los televidentes están entrando, saliendo de su casa, tratando de organizar el día de mañana y vamos a tratar de llevar permanentemente todo el servicio público que podamos y justamente empezar a explicar esto que nos va a llevar algunos días, porque las cuarentenas, me asiente Diego Santilli con la cabeza, las cuarentenas llevan su tiempo, nos tenemos que adaptar, tenemos que comprender el sistema, qué puedo, qué no puedo. Vamos despacito, con calma, con tranquilidad, entre todos nos vamos a dar una mano para que vayamos entendiendo qué se puede y qué no. ¿Algo que quieras agregar, Fernando? Yo lo que quería decir es que hablabas del personal de salud. Italia tiene más de 2.500 médicos y enfermeras infectados. Cuidemos a los médicos. Yo venía manejando y los aplaudían en los balcones. Además de aplaudirlos, cuidémoslos. Que tengan el equipamiento. ¿Qué significa esto? Es importantísimo. Que tengan el equipamiento necesario para no contraer la infección. Los médicos están expuestos a una gran cantidad de pacientes, cada uno de los cuales le puede transmitir el virus y muchas veces, porque ven muchos pacientes por día. Entonces es importante que estemos atentos a que los médicos no se vean obligados a atender en situaciones donde no tengan los recursos y tengamos salas de médicos internados como le pasó a China y como le pasó a Italia. Y la segunda, y esta va a tono personal, no de especialista, cuidemos a los ancianos, cuidemos a nuestros abuelos y a nuestros padres. Van a pasar muchos días solos, hay que llamarlos, hay que estar atentos, porque eso es un costado que lamentablemente es parte de esto, pero ellos son los que le están pasando peor. Son los más vulnerables, ¿no? No solamente por el modo que está atacando la epidemia, sino por esto, porque muchas veces están solos en sus casas. Y les estamos diciendo que son el grupo de riesgo, entonces Exacto. estamos en Mucha una angustia situación que tenemos también. que estar muy atentos. Hoy, hablando de esto, hubo algo muy lindo también que estuvo pasando en algunos edificios, en un montón, se viralizó. Los que por ahí viven solos o que son más jóvenes o que tienen la posibilidad, dejaron carteles en los ascensores, en los pasillos de los edificios diciendo: si sos un adulto mayor, si estás dentro del grupo de riesgo y vivís en este edificio, tocame el timbre, yo estoy en el 7º B, pasame una listita con lo que necesitas y yo te lo voy a comprar. Se están montando también estas redes de solidaridad entre todos nosotros, que es la parte buena. También hay una parte mala, hablaremos cuando haya que hablar, dice Camión, todos están citando sus libros, vamos a hacerlo también. Es verdad. Sale lo mejor y lo peor de las sociedades en este tipo de pandemias y de situaciones. Trataremos por ahora de ir buscando y apoyando lo mejor. El gesto de aplaudir a los médicos está muy bien, pero no solamente aplaudir porque te dijeron por WhatsApp, entender lo que significa y entender también que están poniendo literalmente el cuerpo en la primera línea de esta situación que además está afectando al mundo entero. Quiero hacer una pregunta súper delicada y ahora volvemos a contarles qué va a estar abierto mañana, volvemos a contarles cuáles son las excepciones a la cuarentena, si vas a poder salir, si no, si te tenés que quedar en tu casa, si no, estoy en lo de mi novia, ¿qué hago? Ya te lo contamos.
¿Puedo ir a visitar a mi mamá grande? Ya te lo contamos. ¿Puedo pasear al perro si el perro se enferma? Muchas preguntas ya te en lo eso, contamos. Diego. Es que sí, claro, ¿Pueden por pasear supuesto. al perro? Porque te cambia la vida completamente. ¿Puedo ir a la farmacia? Sí. ¿Puedo ir al supermercado? Sí. En un rato los detalles. Pero quiero hacer una pregunta delicada, sobre todo a Adolfo y a Fernando. Angela Merkel, que hasta ahora es tal vez la líder mundial que con más crudeza está comunicando la cuestión, dijo: tenemos que saber que la mayoría de la población en algún momento va a tener coronavirus. La mayoría de la población en algún momento va a ser contagiado, como la mayoría, diría prácticamente todos, tuvimos gripe alguna vez. Bueno, tenemos que saber que muchos vamos a estar infectados. Eso dijo Angela Merkel en Alemania. ¿Es lo mismo acá en Argentina, Fernando? ¿Tenemos que saber lo mismo? ¿Se puede hablar de eso? Yo creo que hay muchos más infectados en el mundo de los que dicen los números y que es una pérdida de tiempo estar mirando ese tablero que sale en la computadora todos los días diciendo en Johns Hopkins cuántas personas están infectadas por país, porque eso no tiene ningún viso de realidad. Pero por otro lado, hay que tener cuidado porque se combinan afirmaciones. Entonces, cuando Angela Merkel dice el 60% de los alemanes se van a infectar, y después la Organización Mundial de la Salud dice el 3% de los pacientes se van a morir, uno espera 25 millones de muertes en la China, y en la China se murieron 3.000 personas. Entonces, hay que tener cuidado con este tipo de mensajes, porque generan después agentes secundarios que se sientan, combinan por ahí sin entender lo que se está diciendo, estas cosas, y terminamos infundiendo un pánico bestial en la población que hoy por lo menos no tiene todo ese asidero. Y eso no quiere decir que no haya que preocuparse. Pero tampoco tiene sentido esa idea que dicen 110 millones de norteamericanos, se murieron 3.000 chinos en 1.400 millones de habitantes. Claro, está muy bien lo que tengamos perspectiva. Es muy importante mantener la perspectiva, pero al mismo estamos todos tratando de descubrir ese equilibrio también, ¿no? Cómo nos ocupamos y le damos la verdadera importancia para aceptar el hecho de no tener que salir de nuestras casas, que es una medida súper grande, pero al mismo tiempo con calma y con tranquilidad. Vos recién dijiste, todo el mundo en algún momento tuvo gripe. El tema no es qué proporción de la población va a estar finalmente infectada por el coronavirus, sino en cuánto tiempo. Entonces esto también hay que pensarlo de esa manera. Es muy probable que esto, digamos, que no es que el virus alguna vez deje de circular, va a seguir circulando en la medida que todavía haya una buena proporción de gente que no está inmunizada, como toda epidemia de un virus nuevo. Y no hay vacuna, ¿no? Y que no hay vacuna. No hay vacuna. Entonces, ¿y qué es lo que pasó con la gripe A? Hasta que apareció la vacuna. Entonces, lo que va a ocurrir, digamos, hay que tener en cuenta, y la verdad que lo que dice Fernando es así, más allá de las predicciones y de los modelos que predicen por ahí altísima digamos, contagiosidad, proporción de población infectada, mortalidad. La realidad es que veamos lo que está pasando en aquellos países donde han emprendido medidas muy duras, como es el caso de China, pero no es el único caso. Hay países que han anticipado, digamos, se han anticipado a China porque vivieron el SARS hace 15 años, como Taiwán, Singapur, Corea del Sur, que ahora contuvo la epidemia, y que les está ido razonablemente bien para lo que es esto. Hay otros países que han dilatado la toma de medidas drásticas, como Europa, sobre todo Italia, España, que obviamente nosotros, ¿qué tenemos como ventaja? Estamos una semana atrás, 2 semanas atrás. Podemos ver lo que va a ocurrir si no tomamos las medidas en el momento que hay que tomarlas. Ahora, ¿cuánto tiempo va a durar esto? La verdad que no lo sabemos. Tal vez haya que hacer, digamos, y eso también está siendo evaluado, digo, no digo por modelos epidemiológicos, hacer cierres, semiaperturas, volver a cerrar. Va a haber, esto es muy dinámico. Esto probablemente se sostenga, digamos, ojalá, digamos, bajando, digamos, la virulencia durante varios meses. Ahora, mientras tanto, vamos a esperar la vacuna. La vacuna esperemos que esté, no sé, a fin de año, el año próximo. Y eso probablemente sea un poco el fin. Están estudiándose antivirales también, en fin. Hay que ir ganando tiempo. Hay que ir ganando tiempo. Y estas medidas hacen que ganemos en ese sentido, tiempo. Claro. Insisto, con responsabilidad, y Fer, tengo que hacer simplemente una brevísima pausa, pero quiero decirte que vamos a estar hablando de este tema, obviamente, hasta el final. Vamos a responderte lo más importante, que es lo que querés saber. Estamos todos con los celulares explotados, con 57 millones de preguntas. Hay una carta de Alberto Fernández, Diego. Sí, ahí te contamos. La
carta de Alberto Fernández y te contamos sobre todo lo que vas a poder hacer y lo que no, lo que va a estar abierto mañana y lo que no, te lo vamos a estar contando después de la pausa. Pero lo voy a decir ahora, yo sé que estoy re mal de tiempo, perdón. Pero quiero decir algo que no me quiero olvidar porque también he visto, cuando decíamos que saca lo mejor y lo peor de nosotros, mucha gente que se enoja con el que se infecta, ¿no? Como que pasa que el infectado pasa a ser como una suerte de paria y empieza también la discriminación, la segregación, la agresión entre nosotros. Nadie es culpable por enfermarse, pero sí todos somos responsables de cumplir con las reglas para que si estás enfermo no propagues la infección, no sea peor para todos. Pero también seamos cuidadosos y cariñosos con el que tiene el virus, con el que le da positivo, porque va a empezar a haber un montón de casos, va a empezar a ocurrir que conozcamos gente que tenga el virus. Tenemos que ser también empáticos y amables porque no es para discriminar, no es para culpar a nadie, porque nadie tiene la culpa de enfermarse. Ya venimos, pausa urgente, pero está todo esto que prometimos. ¿Qué va a abrir mañana y qué no? Importante, te lo contamos después de la pausa. Quédate, hay mucho más, ya somos grandes. A 1 hora y 14 minutos de que empiece la cuarentena total en la República Argentina. Día histórico, transmisión especial. Quédate. Ahí estamos volviendo con esta información urgente. Lo estábamos conversando en el corte también con Diego Santilli, con los especialistas, con Fernando Pola y con Adolfo Rubinstein. Contame, Franco Mercuriali, información urgente e importantísima. Vamos. Sí, Diego, acabamos de confirmar, efectivamente hay una persona a bordo de un barco de buquebús que estaba llegando a la Argentina, poder repatriar a los argentinos que están en el exterior, y en el transcurso confirmar un hombre que dio positivo el control de coronavirus. Hay que ver, todavía no hay detalles. Es probable que el control se haya hecho. Así que está confirmado el caso. El barco está por ahora varado. Que no estaba completo de pasajeros porque estos barcos venían con argentinos a los cuales están repatriando, no con turistas, digamos, sino que están trayendo a los argentinos que estaban en Uruguay. Vemos que en Uruguay también hay en todas las actividades una enorme preocupación y hubo muchísimos casos, y en comparación con la población argentina, en Uruguay hubo una situación todavía más delicada. Muy bien, ahí vamos a intentar recuperarte bien, Franco, porque no te escuchamos del todo. Santi, ¿tenés algo para agregar? No, que son 400 pasajeros que venían de Uruguay en el buquebús, un caso positivo, hubo algún tipo de revuelo por los movimientos que hubo en buquebús. Santilli, ¿qué es esto? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se procede? Primero, quiero decirte, es de una irresponsabilidad alguien que tiene un síntoma positivo subirse a un barco con otras personas, por más que quiera volver a su hogar y la desesperación de volver a su hogar, tiene que presentarse a la autoridad sanitaria y decirle el problema que tiene para no expandir el virus, ¿no? Digo, primero de la responsabilidad. Estas son las cosas que por algo vino esta resolución del Gobierno Nacional, del presidente, que es para evitar. Ahora, segundo, hay que aplicar ya mismo el protocolo. El protocolo significa, ese barco llega, está... Prefectura debe estar informada, autoridad sanitaria y todo lo que hay que hacer respecto a un caso como este. Hay 3 cosas que hay que hacer. Lo primero es identificación, la segunda es aislamiento inmediato y control, y después la pesquisa de contactos. Hay que ver el pasaje del barco, digamos, qué tipo de contacto, cuánto tiempo, quiénes estuvieron cerca, en dónde estaba sentado, en fin. Y eso es aislamiento, por supuesto. Y los 400 aislados, por supuesto. Por supuesto. Sí, bueno, ahora estamos todos en cuarentena. Ahora ¿no? en eso es fácil. Eso, digamos, más sencillo porque es todo el país. Sobre este punto vamos a volver porque siguen llegando las preguntas y es muy importante que todos sepamos qué pasa mañana. Eso que nos estábamos preguntando recién en pantalla. ¿Qué pasa mañana? O en realidad, mejor dicho, ¿qué pasa a partir de mañana? Porque esto va a seguir, va a ser largo, probablemente se extienda un poco más del 31 de marzo, lo irán viendo las autoridades con el correr del virus y el desarrollo y la contagiosidad y demás, pero ahora te vamos a decir las excepciones y qué va a estar abierto. De todos modos, como decíamos en el corte, la regla general es quédate en tu casa. Eso es lo que más hay que entender. La única manera de poder entenderlo es decir, yo me tengo que quedar en casa, sí o sí, salvo que sea personal, que tenga que ver con la industria alimenticia, para que llegue el abastecimiento, y los diferentes médicos, enfermeras, policías, digamos. Excelente. Mayoría es eso. Regla general, quédate en tu casa. Regla general, no salgas. Evítalo todo lo posible. Es por vos, es por tu familia, es por toda la sociedad. Es un deber y ahora además es una obligación. Es las dos cosas, así que vale mucho la pena que lo cumplamos todos. Nos estamos yendo, pero no quiero dejar de repasar esto porque es la mayor preocupación de la gente. Con el correr de las horas se irán despejando más dudas.
Pero mañana, a partir de mañana, vos que estabas preocupado, que tal vez fuiste hoy a buscar comida y no encontraste porque había mucha gente, mucha cola, tranquilo, porque mañana van a estar abiertos, a partir de mañana y durante la cuarentena, van a estar abiertos los supermercados mayoristas, los supermercados minoristas, los comercios de proximidad, las farmacias, las ferreterías, las veterinarias y la provisión de garrafas. Y hay muchas profesiones que ya te fuimos contando, lo vas a encontrar en todos lados, pero esto es lo más importante, que van a estar dentro de estas excepciones. Pero regla general, quedémonos todos en casa, los que tenemos la obligación de venir lo haremos con la responsabilidad, tengamos tranquilidad, no nos preocupemos si aparecen más casos, ya nos dijeron los especialistas, van a aparecer más casos, es normal, es lógico. El cuadro, nos dijo Adolfo Rubinstein, que no solamente es exministro, sino epidemiólogo, lo vamos a tener claro en 2 o 3 semanas. Paciencia, de verdad. Es duro, es difícil, es incómodo, pero andaba circulando por ahí mucha gente que decía, bueno, nuestros abuelos fueron a la guerra. Creo que era la abuela de Connie Ansaldi, decía, yo estuve 2 años presa en un campo de concentración, 15 días en casa, no está bueno, es triste, estamos todos nerviosos, preocupados, ansiosos, pero también es lo que corresponde y se puede hacer. Se puede hacer, lo estamos haciendo a tiempo y si lo logramos todos juntos podemos dar la batalla y podemos ganarle a esta enfermedad y podemos una vez hacer las cosas bien y estar orgullosos como estamos de nuestros médicos, estar orgullosos de todos nosotros, sin perseguir, sin discriminar, con afecto entre todos y siendo conscientes, prudentes y teniendo muchísima calma. Gracias, Fernando Pola, qué valiosísimo tu testimonio, ojalá podamos conversar más veces. Gracias, Diego Santilli, bueno, hablaremos mucho estos días también porque las decisiones van a ir apareciendo y gracias a Adolfo Rubinstein, una eminencia también por haber estado acá. Gracias, chicos. Gracias a ustedes por estar del otro lado. Se quedan en la continuidad informativa de TN. La rosca llega, por supuesto, pero toda la información, todas las preguntas y todas las respuestas aquí en la pantalla de TN en este día histórico. Nos vemos la semana que viene. Chau.